¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. Soy tu amigo y servidor Héctor Flores. El día de hoy quiero compartir una más de mis reflexiones contigo, esperando que esta sea útil para la edificación de tu propia vida y de tu propia historia. Te invito a que te sigas suscribiendo a mi canal, haciendo clic en la campanita para recibir todas las notificaciones de las reflexiones que compartiré y seguiré compartiendo contigo. El día de hoy quiero compartir contigo un tema muy importante: la edificación social. Hoy en día, en los pueblos, estamos muy preocupados por los altos índices de violencia, de criminalidad. Estamos también muy preocupados por los altos índices y crecimiento del suicidio, de la depresión, de las enfermedades mentales, de la marginación, de la pobreza, de todos estos conceptos y de todos estos temas que sin duda se convierten en una situación que nos entristece y que nos lleva a pensar que algo mal estamos haciendo en nuestra sociedad y en nuestros tiempos. Hoy es muy importante reflexionar y pensar que la fórmula no está solamente en un hombre, el que se quiera elegir como gobernante. Un solo hombre no puede cambiar la historia de toda una comunidad. ¿Por qué? Porque ese hombre es solamente dueño y rector de su propia voluntad. Y es solamente a través de su testimonio, a través de su ejemplo y a través del trabajo diario como podrá influir en los demás, para que los demás los tomemos como un ejemplo para transformar nuestra propia vida. Las grandes sociedades han cambiado sus pueblos, su historia y su realidad, no por haber elegido a un buen gobernante. Han logrado cambiar la realidad de sus pueblos porque han decidido cambiar ellos mismos, transformar su propia realidad, transformar su propia historia y su propia verdad. La más grande de las revoluciones que podemos hacer nosotros para transformar un país se debe realizar dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Es el primer lugar a donde tenemos que acudir para transformarlo. Si nosotros desechamos de nuestra vida todas aquellas cosas que nos someten en esclavitud, en tristeza y en marginación, podemos hacer que nuestra vida sea diferente y por lo tanto, posteriormente con ello, podemos dar y ofrecer mejores cosas a los demás. Es con nuestro testimonio, el testimonio de ser buenos padres, de ser buenas madres, de ser buenos hijos, de ser buenos estudiantes y buenos ciudadanos, como verdaderamente se puede cambiar un país. No esperemos que otro tome las decisiones que nosotros mismos tenemos que tomar. No hay político sobre la faz de la tierra que pueda hacer el trabajo que tú todos los días tienes que hacer con tus hijos, en tu matrimonio, en tu sociedad, en tu colonia. No hay político que pueda transformar nuestras vidas si nosotros no nos empeñamos en desterrar la ignorancia de nuestra vida, en desterrar la apatía, en dejar de tener una vida fugaz, estéril, para convertirla en una vida extraordinaria, donde seamos capaces de cada día tener victorias, de emprender, de triunfar, de ganar, pero sobre todo de comprender que si nosotros nos amamos y amamos nuestra vida, amamos nuestra existencia y comprendemos que es la única oportunidad que tenemos para trascender con fuerza, eso es lo que logrará cambiar a los países. Yo no levanto ninguna bandera, la única bandera que tengo que levantar es la de mi vida. Es donde yo tengo autoridad, es donde yo tengo poder. Si yo todos los días me levanto para ser un buen padre, un buen hermano, un buen profesional, un buen ciudadano, cumpliendo con todos aquellos deberes que las leyes nos han dejado para construir un país, considero que los países cambian. En particular en mi país, México, nuestras leyes son buenas. Lo que necesitamos es de mejores ciudadanos, más comprensivos y más responsables en el cumplimiento de la legislación. Hay cosas muy sencillas que tenemos que hacer para transformar nuestra realidad. Entre ellas, tenemos que aprender a ser puntuales, responsables, dejar de ser y de tener pretextos para todo.
dejar de pensar en aquel dicho que se ha convertido como un cáncer para la sociedad: el que no tranza no avanza. Tenemos que desechar de nuestra vida ese concepto de primero yo y después los demás. En nuestro país existe un espíritu, y un espíritu muy grande, del cual también nos han despojado: la fe. La fe es lo que mueve a los pueblos para transformar grandes cosas. Si nosotros volteamos hacia el cielo, podemos encontrar que ahí está un Padre que nos ama, un Padre que nos guía y que nos orienta. Yahvé fue capaz de sacar a Israel del sometimiento, de la esclavitud y del acoso del faraón. Abrió el Mar Rojo para que ese pueblo pasara y después hundió, sometió, derribó a sus persecutores. Les dio una tierra nueva. ¿Por qué México no puede tener una tierra nueva? La podemos tener siempre y cuando seamos valientes y capaces de darle el lugar que Dios tiene y debe de tener en nuestras vidas. La Virgen María se apareció en Fátima, se apareció en Medjugorje y se ha aparecido en otros muchos lugares, pero María vive aquí y vive en el Tepeyac. María ha tomado México como el lugar donde ella vive y a nosotros como los más pequeños de sus hijos. No hay peor cosa que un hijo pueda hacer que cerrar los ojos al amor que le puede brindar su padre y su madre. La fe es la herramienta más útil para poder fermentar la alegría, el triunfo, pero sobre todo la trascendencia del ser humano. Esa es mi reflexión. Quizás no la compartas conmigo. Y aquellos que la compartan conmigo, vivámosla juntos, porque en la unidad, así como lo logró el pueblo de Israel, así como lo lograron los judíos en el Holocausto, así como lo lograron los pueblos que han sometido por la guerra, ellos lograron salir cuando incluyeron la unidad de su vida. Nosotros somos un pueblo que conocimos y que sabemos que Dios obra y actúa en nuestras vidas. Hoy tenemos que tener el valor de levantar nuestras manos, de levantar nuestro corazón y de comprender que nuestra opción es el Señor Jesús, que nuestra opción es Dios y que nuestra opción está en Él y con Él. En Él hay victoria, en Él no hay tristeza, en Él no hay derrota. Dejemos de seguir sometidos al mal, a la destrucción y a la marginación. Reincorporemos a nuestra vida el valor máximo de la fe. Es necesario que en México se destierre el aborto, que respetemos las condiciones y la dignidad de los seres humanos, como quiera que sea, pero tenemos que saber, y todos tienen que saber, y tú que me estás escuchando, tienes que saber que Dios te ama, y como Dios te ama, te busca, y está en tu búsqueda y va por ti al encuentro. Descubre la fuente de amor que está en Dios. Este es mi mensaje del día de hoy. Vota por quien tú quieras. Vota por la opción que tú creas más conveniente, pero hazlo bajo un momento de reflexión. No atado a los sentimientos, a la ira, al odio, al rencor. Trata de sacar de tu corazón y de tu mente el mejor voto, pero cuando elijas un gobernante, tienes la responsabilidad de saber que con ese voto comprometes tu vida para transformar este país en un país mucho mejor, siendo un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor profesional, un mejor ciudadano. El voto no se ejerce solamente para elegir uno, lo elegimos a él o a ella y nos elegimos junto con ellos para transformar este país. ¡Viva México y viva Cristo Rey!